Hola, Dios te bendiga. Buen día, familia. Bueno, queremos bendecirte en esta mañana y queremos enviarle un saludo muy especial a cada papá, deseándole que tengan un feliz día y un día diferente, así como lo fue el de la mamá, también un día diferente para celebrar el Día del Padre. Un año impensado para tantas cosas, pero bueno, si bien decimos que el Día del Padre tiene que ser todos los días, como el Día de la Mamá, se estableció un día en el almanaque y bueno, les honramos también y les bendecimos y le agradecemos a Dios por los papás, aquellos que pueden disfrutarlo todavía, aquellos que no los tienen porque ya están delante del Señor, descansan de sus obras, agradecidos por habernos prestado durante tantos años a nuestros papás, pero mirando siempre hacia adelante y agradecido a Dios por todo lo que hace y por todo lo que hará. En esta mañana quiero compartirte algo respecto a la fecha que estamos celebrando, pero también quiero pedirte que cuando termine la predicación te quedes un momento más porque queremos honrar a los papás y se ha preparado algo para que puedas estar disfrutándolo, así que va a ser una bendición que compartas junto a nosotros todo lo que la iglesia ha preparado para bendecir a cada uno de los papás. En esta mañana quiero hablarte de algo. Estuvimos hablando de las familias, estuvimos hablando la semana pasada también, estuvimos hablando de la mamá que pierde a su hijo y lo habíamos puesto que la mamá a María cuando el Señor Jesús se escapa volviendo a Jerusalén y él se escapa y vuelve otra vez a Jerusalén y se queda en el templo predicando y hablando con los maestros de la ley, la mamá que viene media asustada junto a José a buscar a su hijo. O sea, estuvimos transitando por todo lo que es el Padre, la bendición del Padre, la familia, el núcleo familiar en estos domingos pasados. Hoy quiero hablarte en especial de lo que significa la bendición del Padre. Y quiero hablar específicamente sobre la bendición, la honra. ¿Y sabes por qué me interesa esto? Porque nosotros, me acuerdo cuando estábamos en plena reunión y teníamos los cultos y podíamos estar congregados, cada vez que venía algún predicador o algún profeta o alguien, terminaba la reunión y entonces hacía la invitación para que pase, para que puedan hacer orar o para bendecir a cada persona. Y entonces está en nosotros el deseo de recibir la bendición. Y si yo les preguntara, si pudiese tenerlos acá, y les preguntara ahora cuántos desean ser bendecidos, seguramente muchos levantarían la mano porque anhelan recibir una bendición especial. Pero en definitiva, ¿qué es la bendición y por qué la bendición? Y entonces quiero que en esta mañana podamos ahondar un poco en esa palabra, en lo que significa bendición y podamos entender un poco más la importancia que se le daba a esta palabra, a este término en la antigüedad sobre todo. Vos sabés que la definición de la palabra bendición significa hablar bien, significa hablar palabras de paz, significa hablar bien de alguien o de algo, proteger, guardar del mal, traer felicidad. Y vos sabés que a lo largo de toda la Escritura, la palabra bendecir o bendición está alrededor de 400 veces. Así que imagínate la importancia que se le da en la palabra del Señor a esta palabra, bendecir o bendición. Vos sabés que, por ejemplo, hay al menos 4 aspectos principales en cuanto no al significado, sino a la forma de expresar esta palabra en diferentes situaciones. Es bendecir a Jehová, el nombre de Jehová, bendecir cuando Jehová bendice al hombre, bendecir el nombre de Jehová, como te dije, bendecir a Jesucristo, a Cristo, y el hombre que bendice a sus semejantes. Así que en estas 4 esferas se mueve la palabra bendición o bendecir. Pero vos sabés que a lo largo de la historia bíblica, cuando nosotros vemos, nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando el Señor termina de hacer la creación del mundo y pone los animales y termina de crear todas las cosas, dice que después del 6.º día Él
descansa el séptimo día. Y ese séptimo día, que ya tenía todo terminado, que ya había hecho todo para que el hombre disfrute, para que el hombre pueda pasar bien y se enseñoree de todas las cosas, dice la palabra del Señor que el Señor bendice ese séptimo día, que era el día de descanso, como para que el hombre pueda disfrutarlo. Así que ahí Jehová está bendiciendo la obra que él había terminado de hacer, que era la creación de todas las cosas. Pero también, si nos vamos a remontar a la historia bíblica, el Señor termina bendiciendo la vida de Noé, sobre el cual vamos a hablar más adelante. Termina bendiciendo la vida de Abraham, allá en el capítulo 12 del libro de Génesis. Así que la bendición está sumamente, esa palabra, bendición o bendecir, está sumamente inmersa en todo lo que es la palabra del Señor. Y se usaba para, como te decía antes, para bendecir a una persona, para bendecir a un pueblo. Jehová la utilizaba, el Señor Jesús la utilizó. Y vos sabés que por allí, no lo busques, dice Proverbios capítulo 10, versos 6 y versos 7, voy a extraer nada más que un pedacito, dice, hay bendición sobre la cabeza del justo, y el versículo 7 dice, la memoria del justo será bendecida. Así que la bendición, como te decía, está inmersa en casi toda la parte bíblica. Así que el hombre bendice a Jehová cuando le alaba, o sea, cuando nosotros estamos acá en la iglesia y le alabamos y le adoramos, estamos bendiciendo el nombre del Señor Jesús. En tu casa, cuando estás cantando, a través de tu canto, bendecís el nombre del Señor. Y en esa bendición lo que estás expresando es tu gratitud para con Dios. Le estás agradeciendo a Dios por la vida, por la salud, por la familia. Son palabras de bendición, palabras de hablar bien, palabras de gratitud, palabras de exaltación, el nombre del Señor Jesús. Pero vos sabés que, bueno, estamos ahondando en lo que es el bendecir a Jehová, el bendecir al Señor Jesús. Pero cuando nosotros vamos a la parte bíblica, a la historia bíblica, cuando nosotros nos metemos en la parte del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que el Señor bendijo a innumerables personajes bíblicos. De hecho, el Señor lo bendijo a Abraham. ¿Te acordás cuando el Señor habla con él y le hace ver las estrellas del cielo y le habla de que le va a bendecir y que le va a dar un hijo? Y entonces el Señor lo bendice ya en una edad avanzada. Y entonces el Señor le dice, mira, andate también de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que hay una palabra cargada que lleva esa fuerza, que es la palabra bendición. Y vos sabés que cuando el Señor le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, vos sabés que tiene una importancia muy grande esa palabra, porque esa palabra fue dada en un tiempo especial a la vida de un hombre, pero a partir de ahí iba a ser de bendición a todas, iba a alcanzar a todas las familias de la tierra. Quiere decir que el plan original de Dios, cuando crea a Adán, cuando crea a Eva, cuando los incorpora en el paraíso, la bendición de Dios al hablar con Abraham, la bendición de Dios cuando termina de pasar lo que pasa con el diluvio y Noé vuelve a tierra seca, siempre la bendición de Dios fue bendecir a las familias. Y a través de las familias a cada uno de los componentes. Fíjate que si es tan importante la bendición, que si te remontás al momento en que está Juan el Bautista bautizando, en un momento aparece el Señor Jesús y entonces el Señor Jesús es bautizado. Cuando sale de las aguas del bautismo y aparece una paloma y ve la paloma del Espíritu Santo, en el Lucas capítulo 3, verso 22 dice, y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado y me das gozo. Estoy compartiéndolo de la nueva traducción viviente. Fíjate que dice, y me has dado gozo, ¿no? Tú eres mi Hijo amado y me has dado gozo. O sea, el Padre está gozándose en la vida de su Hijo. Hay una bendición que viene desde el Padre hacia la vida del Hijo. Y entonces,
como te mostraba, nosotros bendecimos a Dios a través de nuestro cántico. El Señor bendice la tierra, bendijo a Adán y a Eva. Y bueno, después ustedes ya saben lo que pasó con Adán y Eva por desobediencia y porque entró el pecado. Pero en el corazón de Dios estaba bendecir. Él quería bendecir y bendecir a la familia. Lo renueva ese pacto con Abraham, lo vuelve a hacer con Noé, en bendecir a las familias después del diluvio. O sea que hay bendiciones, bendiciones que van hacia Dios, bendiciones que fueron hacia Jehová en el Antiguo Testamento y bendiciones que vienen de Jesús hacia nosotros a través también de su Espíritu Santo. Así que nosotros damos bendición, recibimos bendición. ¿Por qué te quiero hablar de esto? ¿Por qué quiero hablarte de dos palabras? Quiero hablarte de bendición, pero también quiero hablarte de maldición, porque las dos se expresan con la boca. Así que yo puedo bendecir, puedo hablar bien, pero también puedo maldecir. Y lo que quiero llevarte a que veamos en esta mañana es que nuestra boca tiene suficiente poder como para que la palabra que nosotros digamos, lancemos, esa palabra tenga poder en la persona que nosotros la estamos emitiendo. Quiero mostrarte entonces a través de una historia bíblica, y ahora sí te voy a pedir que abras la Biblia, porque quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a leer la historia de dos chicos gemelos. Te vas a dar cuenta enseguida la historia de Jacob y de Esaú. Dos personajes bíblicos que tienen una contienda y justamente la pelea que están teniendo es por recibir la bendición. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Para que veas la importancia de lo que significaba bendecir, la importancia de lo que significaba la bendición del Padre. Hemos visto hace un momento que nosotros le damos al Padre, entregamos nuestra bendición a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Hemos visto que el Señor Jesús bendice a su pueblo a través de las familias. Lo hemos visto a través de Abraham, que el Señor bendijo las familias a través de él. Así que hay un ida y vuelta de bendición. Pero, ¿qué hay de los papás? ¿Qué hablaba la historia en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la responsabilidad primaria que tenía en este caso el padre, cabeza de familia, respecto de sus hijos? Y entonces vamos a leerlo a través del libro de Génesis, capítulo 25. Y vamos a leer el verso del 25 en adelante. Génesis 25, 25 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Isaac dijo: ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundante cosecha de grano y vino nuevo. Voy a repetirlo, ahí empieza el papá Isaac a bendecir la vida. En este caso, la vida de Jacob, él pensando que era Esaú, que era el primogénito, está bendiciendo a Jacob. Y dice el verso 28, leo de nuevo: del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundante cosecha de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar.
preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor. Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Escuchá, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, y yo, bendíceme a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón, su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, padre mío, bendíceme a mí también, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás del yugo y del cuello. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Te voy a contar un poco la historia, que ya seguramente la debes saber. En esta historia y en esta parte de la Biblia, había una sociedad que era patriarcal. Y entonces se necesitaba, estaba muy enraizada lo que era la bendición del padre sobre los hijos. Y entonces lo que estamos viendo en este caso es la historia de Isaac. Y es la historia de Jacob y la historia de Esaú, 2 de sus hijos gemelos. Esaú nace primero, pero ahí está Jacob, están los dos. Pero por haber nacido primero, le correspondía la primogenitura. ¿Qué era esto? La bendición del primer hijo. Era que el padre bendijera la vida de su hijo. Acordate de esto, la importancia que tenía el hijo mayor en esta época bíblica. ¿Por qué era así? Porque cuando el papá de familia ya no estuviera, la responsabilidad de la familia quedaba sobre los lomos del hijo mayor. Así que el hijo mayor asumía la responsabilidad de la familia y era como si estuviera el papá, era de llevar la familia adelante, era de atender a su mamá, era de cuidar de sus hermanos. Y entonces era tan importante el que reciba esa bendición. Y en este caso había una bendición que se entregaba, y lo hemos leído, que la bendición estaba abundante en todas las áreas. No solamente por la responsabilidad que él iba a tener de cumplir o llevar adelante el rol de jefe de casa cuando el papá no estuviera, sino la bendición del padre. ¿Por qué? Porque esa bendición del padre tenía un peso extremado sobre la vida de la persona. Y era una bendición que le iba a alcanzar no solamente a él, sino a las generaciones siguientes. Así que, como en este caso, Esaú y Jacob eran diferentes. Esaú era una persona que le gustaba cazar, era una persona que le gustaba salir a la guerra, venía y traía alimentos. Y entonces el padre, Isaac, tenía una afinidad mayor con Esaú. Jacob era diferente.
él era una persona más tranquila, era una persona que cuidaba de las ovejas, era una persona que estaba en su casa, era una persona más tranquila que se llevaba mejor con su mamá. Y entonces, como tenía que cuidar también lo que iba a ser la bendición sacerdotal, entendía la mamá que Esaú no estaba preparado para cumplir con este rol, sí lo estaba Jacob. Y entonces la mamá quería que Jacob recibiera la bendición y no Esaú. Y entonces se produce este litigio entre hermanos y entonces Esaú le dice al padre, bueno, mira, yo voy a salir, voy a casarte, voy a preparar el guiso que te gusta. Ya estaba entrado en años su papá, así que estaba, ya casi ni veía. Y entonces le dice Esaú, bueno, yo voy a salir, voy a casarte, preparo cuando venga la comida y después de comer me das la bendición. Y ahí quedaron. Esto lo escucha la mamá y entonces habla con Jacob. Y le dice, hagamos esto antes de que venga tu hermano de casar y vamos a engañarlo para que tu papá... Y entonces Jacob le dice, pero escúchame mamá, yo no soy velludo como es mi hermano, ni tengo el olor que tienes, eso deja que yo lo voy a arreglar. Así que la madre se encarga de ponerle algo en los brazos para que se sienta con el olor de que había salido a cazar, de que era velludo. Y entonces le hace el guiso, llega hacia el papá y ahí está Isaac. Y entonces el padre entiende que la voz no era la de Esaú, era la voz de Jacob. Pero por eso le dice, mirá, acércate, yo quiero olerte. Y cuando se acerca y lo huele, él entiende que sí que era porque tenía el olor del ganado, era velludo. Él no podía distinguirlo, pero entiende por lo que él olía de que era su hijo Esaú. Así que termina de comer y entonces le entrega esta bendición que terminamos de leer recién. Y fíjate la importancia de la bendición por la desesperación que le agarra a su hermano Esaú cuando llega. Cuando llega, leímos, le prepara el guiso, se lo lleva y le dice, papá, vamos a comer y me das la bendición. Pará, ¿qué bendición? Si yo ya entregué la bendición. ¿Cómo la entregaste? Sí, yo termino de bendecir recién. Y entonces dice, no, papá, ¿quién? Si yo recién vengo. Y entonces el padre se siente de que había sido defraudado por la vida de su hijo. Jacob, suplantador, ahí viene su nombre. Ahora, fíjate la bendición que recibe Jacob. Jacob le dice a la madre, bueno, andate. Mirá también la torpeza de la madre, ¿no? Porque amaba mucho a Jacob, quería estar con él, pero ahora le dice que se vaya, que se esconda, porque su hermano lo iba a querer matar. Así que en definitiva perdió a su hijo también, su hijo se tuvo que ir. Pero lo que quiero compartirte es que entiendas lo que significaba la bendición del padre sobre la vida de los hijos. Fíjate lo que significaba el que el padre entregara una bendición. Y esa bendición iba a marcar la vida de su hijo por toda su vida y, como te decía hace un momento, hasta las generaciones siguientes a la de su hijo. Vos sabés que Jacob, mirá qué importante que fue esto. Si nosotros vemos por un lado la historia de Jacob y por otro lado la historia de Esaú, trasladada en el tiempo después de ese momento, nos vamos a dar cuenta que Jacob, los descendientes de Jacob, se multiplicaron por miles. Eran saludables, tenían muchos bienes y no experimentaron ningún tipo de plaga. Esaú y sus descendientes no prosperaron, casi no crecieron, no se enriquecieron y a menudo eran conquistados por otras tribus. Fíjate qué bueno que era la bendición del Padre. Fíjate qué bueno era que el hijo pudiese recibir de su papá esa bendición. Mirá que Saúl le dice, pero papá, ¿cómo no te queda una bendición para mí? Le dijo, yo ya bendije y bendije la vida de tu hermano, así que vos vas a estar debajo de él. Qué importante es la bendición. Qué importante es lo que nosotros hablamos. Decimos palabras de bendición, emitir palabras, recibir bendición, que nos impongan las manos, que nos oren. Pero fíjate en este estado patriarcal, qué importante que era la bendición del Padre sobre la vida de los hijos. La semana pasada te contaba de que hay muchos estados en el proceso de la vida y lo asimilábamos con el proceso de la capacitación o la enseñanza.
y decíamos que nosotros vamos a la escuela, al jardín maternal, y nosotros somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, en el proceso de la vida, y estamos en la sala maternal, jardín de infante, primaria, secundaria, universidad. Pero vos sabés que en todo este proceso y en todo esto de sentirse bendecido, hay como 6 o 7 estados que puede llegar a tener una persona en donde necesita de verdad sentirse con esa bendición del Padre. Y bueno, ahora hablo del Padre, pero la bendición del Padre o de la Madre. Fíjate, por ejemplo, en la concepción, cuando está siendo concebido un hijo, en el vientre, cuando está engendrándose en el vientre de la mamá, cuando nace esta criatura, y a lo mejor se puede preguntar esta criatura, si fuéramos nosotros, si tendría todo lo que se requiere, si va a ser amado, si va a ser cuidado, si va a ser protegido. Todo como consecuencia de una palabra de bendición. Cuando uno bendice, cuando uno emite una palabra de bendición, emite una palabra como si fuera profética sobre la vida de la persona, en el amarlo, en el cuidarlo, en el proveerle, en que todo le va a ir bien. El otro tiempo es cuando se casa, cuando las jóvenes ya dejan el hogar de papá y de mamá porque desean formar su propia familia. Y entonces es como que se largan a un mundo completamente distinto, un mundo nuevo. Y entonces necesitan tener el respaldo y la bendición de papá y de mamá. Y qué bueno es cuando los dos están de acuerdo en lo que va a ser su hijo o su hija o con quién contrae matrimonio. Pero también el otro momento tan importante de la persona en donde desea sentirse bendecido con palabras de bendición es en el momento de la vejez. En ese momento es donde todavía se pregunta si es necesario, si lo que hizo en la vida sirvió, si de repente logró algo importante o significativo en la vida. Hay momentos en que las personas necesitan recibir palabras de bendición y necesitan ser bendecidos. Así como los jóvenes en este estado patriarcal necesitaban la bendición imperiosa del Padre, también en nuestra sociedad es como que eso se ha perdido. Es como que en nuestra sociedad nunca se practicó. Es como cuando venimos al camino del Señor nos encontramos, ¿qué es eso de bendecir? ¿Qué es eso de hablar bien? Nosotros estamos acostumbrados a que no decimos malas palabras, a que nuestra boca, dice la palabra del Señor, de una abertura no puede salir agua dulce, agua amarga. Entonces nos cuidamos a lo mejor en decir malas palabras y entonces emitimos buenas palabras. Pero la bendición es mucho más que hablar una buena palabra. La bendición es trasladarla a las generaciones que están debajo nuestro. La bendición es trasladarla hacia mis hijos y de mis hijos a sus hijos y de sus hijos a sus hijos. Y así dice la Biblia hasta la 3ª y 4ª generación. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto, como nosotros no conocemos esto, o a lo mejor como nosotros no lo leemos en la palabra del Señor, nosotros vivimos, disfrutamos, nos casamos, tenemos hijos y hacemos lo que deseamos, conocemos al Señor, incorporamos al Señor a nuestra vida, a nuestra familia y tratamos de conocerlo, pero la familia está así y los hijos hacen lo que quieren y estudian y aprenden y salen y se casan, o a lo mejor no se casan, salen, se juntan y entonces estamos felices porque lo vemos que están logrando, pero hay algo que está faltando imperiosamente. Cuando yo voy a la palabra del Señor, me dice que está faltando la bendición. Ahora, ¿qué? ¿La bendición de Dios? No te hablo de la bendición de Dios te hablo de la bendición del Padre. Te hablo de la bendición de aquel que lo engendró. Te hablo de la bendición de aquel que se siente feliz con la vida de su hijo, de su hija. Te hablo de la bendición de aquella persona que le costó traer a una criatura al mundo. Te hablo de la bendición de aquella persona que se levanta todos los días para que a esta criatura no le falte nada, para proveerle, para ayudarle, para que se capacite, para que estudie, para que crezca, para que sea un hombre de bien.
Te hablo de esa bendición que a veces nosotros nos olvidamos que está en la palabra del Señor. A Dios lo bendecimos, adoramos su nombre. Pero lo que te estoy hablando es la bendición generacional. Lo que te estoy hablando es la bendición como vos, de papá hacia tu hijo y de tu hijo hacia los hijos, y así que corra la bendición. Fíjate la importancia que tenía en la antigüedad el bendecir, la importancia que tenía en el hablar bien, la importancia que tenía al ver a la persona, al hijo o a la hija, y proyectarse en el tiempo y hablar sobre el tiempo que va a vivir, pero que ese tiempo que viva, la criatura sepa que cuenta con la bendición y el respaldo de su padre. Nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros no tenemos esa idiosincrasia de bendecir. Para nosotros es lo mismo. Para nosotros en nuestra oración le agradecemos a Dios, le agradecemos porque nos salvó, le agradecemos porque murió en la cruz del Calvario, porque Él se entregó por nosotros, porque trajo esperanza, le agradecemos por la familia, le agradecemos a Dios por todo lo que tenemos. Pero es como que ahí quedara la cosa. Pero cuando empiezo a interiorizarme en la palabra del Señor, me doy cuenta que algo me está faltando. Y entonces me doy cuenta que con el correr del tiempo hay muchos hijos, muchas familias que no terminan siendo completamente bendecidos porque los padres nunca se tomaron el tiempo de bendecir la vida de sus hijos. Y no te hablo esto de solamente bendecirlo en oración. Porque a lo mejor me puede decir, no, pastor, yo lo bendigo todos los días, porque cuando me arrodillo, voy delante de la presencia del Señor y digo, Señor, bendigo la vida de mi hijo, bendigo la vida de mi hija, Señor, bendigo su entrada y su salida, su caminar, y está bien. Pero no te estoy hablando de eso. Lo que te estoy hablando es de este tipo de bendición. Lo que te estoy hablando es de la bendición cara a cara, de encontrarte con tu hijo, de encontrarte con tu hija y de proferirle palabras de bendición. Decirle, quiero orar por vos, quiero bendecirte para que seas una persona de bien. Y oro porque vas a ser mejor que nosotros y vas a alcanzar cosas que nosotros no alcanzamos. Y tenés la bendición del Señor Jesús. Y como papá o como mamá quiero bendecir tu vida y bendecir la vida de tus hijos. Lo que te estoy hablando es no llevarla en oración, la bendición. Lo que te estoy hablando es que tu hijo tiene que escuchar tu bendición. Porque es lo que lo va a marcar. Nosotros a veces descansamos en la oración y en la oración bendecimos a nuestra esposa y en la oración bendecimos a nuestros hijos y en la oración le agradecemos a Dios por nuestra esposa y nuestros hijos, pero no nos tomamos el tiempo de bendecir o de agradecerle o de emitirle una palabra de bendición a mi esposa o a mis hijos o al revés. Si sos una mujer, de bendecir a tu esposo o bendecir la vida de tus hijos. Lo que te estoy hablando es que no traslademos en oración lo que el Señor nos manda a hacerlo de persona a persona. Y eso es lo que hizo Jacob. Jacob recibió la bendición directamente de su padre, no la trianguló a través de Jehová. Fue una bendición que se la dio directamente. Y en este tiempo muchas familias están disueltas, muchos problemas familiares hay, porque simplemente nos ocupamos de un rol de padre, que es proveerle para que nada le falte, pero nos estamos olvidando lo más importante, que es la provisión espiritual, y es entregarle a ellos la bendición en palabras. Es entregarle a los hijos la bendición de que como papá le trasladamos a ellos, que ellos escuchen que papá los está bendiciendo y que sepan la importancia que tiene la bendición. No estamos acostumbrados a orar y a bendecirle a Dios y estamos acostumbrados a doblar nuestras rodillas y a esperar que Dios les bendiga. Pero en este caso te quiero demostrar que no estaban esperando que Jehová los bendijera. Jacob y Esaú no estaban esperando que el Señor viniera a bendecir su vida. Ellos tenían la necesidad imperiosa de escuchar la bendición de su padre. Y entonces quiero compartirte en esta mañana cuál es la bendición que estás dejando a tus hijos. ¿Cuál es la marca que le estás dejando? ¿Cuál es la herencia que le estás dejando? Y entonces seguramente me dirás, sí, yo tengo preocupado por la herencia, pastor, yo ya tengo todo arreglado, si a mí me llega a pasar algo, ya cada uno de los chicos tienen su futuro. No te hablo de eso. No te hablo de una herencia material. Lo que te estoy hablando es qué les estás dejando a tus hijos, no como herencia, sino como legado. ¿Qué legado le estás dejando? ¿Qué marca estás dejando? ¿Qué palabra de bendición estás profiriendo?
Quiero hablarte como papá en este día porque es importante que entendamos la responsabilidad que tenemos como padre y la gratitud que tenemos que tener hacia Dios por darnos vuelta y ver que el Señor nos bendijo, como dice en el libro de Salmos, con la bendición de los hijos. Hay gratitud en el corazón porque el Señor nos ha bendecido. Y yo estoy feliz porque el Señor nos ha bendecido con 3 hijos. ¿Cómo no voy a estar agradecido a Dios? La palabra del Señor dice que los hijos son una bendición en nuestro hogar y claro que lo son. Pero también es necesario que entendamos el rol que papá y mamá tienen sobre la vida de los hijos. Es importante, como te decía en los domingos anteriores, lo que la palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio, que le enseñes a amar a Dios por sobre todas las cosas. Es un mundo que está convulsionado, venimos viéndolo desde hace muchos años y cada vez está más convulsionado. Necesitan acercarse a Dios, tener una fe férrea en Dios, agarrarse fuertemente de la mano de Dios porque los tiempos son difíciles y eso nace en casa. Y ahora vos me puedes decir, no, pero pastor, bueno, ya mis hijos son grandes. No, ahora todavía es tiempo. No importa la edad, no importa el tiempo, lo que importa es tu decisión y tu rol como papá y como mamá para tomarte el tiempo de bendecir la vida de tus hijos. Y es importante que esta palabra la entendamos y que no desliguemos todo en la responsabilidad de Dios. Porque hay una responsabilidad primaria, que es la de cuidar, es la de bendecir y es la de proferir palabras de bendición sobre la vida de nuestros hijos. Pero no hacerlo en oración, sino hacerlo sobre ellos. Pero quiero llevarte a otro pasaje bíblico. Porque así como le estoy hablando a los padres, quiero hablar a los hijos también. Y quiero mostrarte, a vos que sos hijo, y que a lo mejor tenés a tus papás todavía, o a lo mejor vos siendo papá tenés a tus hijos. Yo quisiera que escuchen en esta mañana esta palabra, porque también es de suma importancia. Es un tiempo tan reflexivo, es un tiempo donde podemos disfrutar tanto de la presencia del Señor, que nos habla y nos ministra el corazón respecto a los roles y responsabilidades de cada uno dentro de la familia. Y quiero mostrártelo a través de una historia, para que nosotros podamos entender lo que significa la bendición y lo que significa la maldición. Lo que te decía antes, que por la misma boca podés bendecir o podés maldecir. Y esa palabra queda marcada en la vida de la persona. Quiero por favor que me acompañes a leer el libro de Génesis, capítulo 9. Y ahí nos vamos a encontrar con una historia. Génesis 9, verso 18. La historia de Noé. Los hijos de Noé, que salieron de la barca con su padre, fueron Sem, Can y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, verso 20, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de la carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espalda a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado, a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Y entonces dijo Noé: bendito sea el Señor,
Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Quiero ponerte en contexto de esta historia. ¿Sabés lo que pasó con el arca de Noé? En algún momento el Señor le dice a Noé que construya un arca, que coloque 2 animales de cada especie dentro del arca, porque el Señor iba a terminar destruyendo la tierra a través de un diluvio. Acordate que nunca había llovido, lo habíamos compartido en algún momento también, así que Noé no sabía lo que significaba la lluvia, estaba en un lugar montañoso, estaba haciendo algo que el Señor le había pedido con las medidas que el Señor le había pedido, así que completamente raro, supongo yo, para la vida de Noé. Construir una barca, construir un lugar donde iban a poner animales adentro, saber lo que significaba diluvio, la lluvia, pero todo lo que hizo lo hizo en obediencia al Señor. Así que las medidas que utilizó fueron las que el Señor le dijo, lo calafateó como el Señor le dijo, y estuvo 120 años predicando para que la gente entendiera lo que el Señor iba a hacer. Pero sabes que ninguno le llevó el apunte. Y entonces llegó el momento en que el Señor le dice: Noé, subí arriba del arca, subí a tu familia, están los animales, cerrá la puerta y empiezo a mandar el diluvio. Así que fíjate qué habrá pasado en ese momento, la importancia de lo que habrá sido el diluvio, que estando en un lugar montañoso empieza a caer agua, y en un momento la barca empieza a flotar y empieza a tomar rumbo. Así que el Señor, dice la palabra del Señor, termina destruyendo toda la población, toda la gente, toda la humanidad. Y terminamos de leer que nosotros somos consecuencia entonces de los 3 hijos que tuvo Noé. Pero fíjate que en algún momento, cuando el diluvio termina, cuando la barca llega al lugar seco, cuando ellos descienden con toda su familia, dice que Noé empieza a labrar la tierra. Y entonces, labrando la tierra, dice que labró un viñedo. Y así que con ese viñedo que labró, saca uvas y prepara vino. Y en algún momento empieza a emborracharse, se emborracha. Ahora, fíjate las cosas que nos muestra la Biblia, ¿no? Era un hijo de Dios, era una persona creyente, era una persona que había recibido palabra de Dios. Era una persona que de repente escuchaba lo que Dios le decía y hacía lo que Dios le decía. Le dijo predicar, predicó 120 años, hacé la barca, hizo la barca, subí a tu familia. Era una persona que tenía un diálogo permanente con Dios. Y es más, era una persona obediente a Dios. Así que resulta raro hasta pensar o leer que ahora estaba borracho, que estaba tirado, que estaba desnudo como consecuencia de su embriaguez. Así que fíjate lo que dice la palabra del Señor, que ahí llega, viéndolo borracho, llega uno de sus hijos, Cam, dice la palabra del Señor, el menor. Y entonces cuando lo ve así, se acerca a ver al padre y lo ve completamente desnudo, lo ve borracho, lo ve tirado. Imagínate la imagen que habrá recibido este hijo Cam de ver a su papá en esa forma. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, no nos dice por qué, nos dice que se embriagó. Ni sabemos qué pasó por la cabeza de él, no sabemos por qué lo hizo, no sabemos cuál fue el motivo que lo llevó a hacerlo, por algo lo habrá hecho o no, simplemente porque le gustó tomar, se emborrachó, cae y cae desnudo, sin ningún tipo de ropa. Pero lo preocupante de esto es que su hijo Cam lo ve a su papá. Entonces ve la torpeza, ve la desnudez de su papá. Y entonces lo que hace él no es ir y ayudarlo, escúchame, no es ir y bendecirlo, no es ir y cobijarlo, sino que él lo que sale, va y habla con sus hermanos. Y es como que empieza a chismosear respecto de la vida de su papá. ¿Te diste cuenta lo que hizo papá? Se emborrachó, está tirado, está desnudo, está tirado por ahí. Es como que empezó a hablar mal de su papá. Y entonces cuando lo ven sus otros 2 hijos que escuchan lo que le está diciendo a su hermano, dicen que sus hijos lo que terminan haciendo es agarrando una túnica. Y entonces, mira, como si fuese esto, si esto fuese una túnica, agarran la túnica y entonces dice que agarran la túnica y van caminando hacia atrás
porque tienen vergüenza de ver la desnudez de su papá. Y entonces cuando llegan a ver a su papá, cuando llegan ahí a su papá, lo tapan con la túnica que tienen y lo atienden, y lo levantan, y lo cuidan, y lo ayudan. Y entonces le pasa el momento de embriaguez a Noé. Se le termina la borrachera. Y entonces cuando él se entera de lo que aconteció, cuando él se entera de que su hijo Cam lo vio desnudo y no lo ayudó, ahí empieza a producirse algo y te lo quiero mostrar a través de la Biblia, porque te hablé de la palabra de bendición y lo importante de la bendición sobre la vida del hijo. Y quiero mostrártelo ahora cómo bendice a 2 de sus 3 hijos y a Cam lo maldice. Y fue tan importante esa maldición que también en la Biblia después nos habla de la maldición que recibe Cam, que era el padre de la tierra de Canaán. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Cuando despertó, verso 24, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios se extienda al territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Y ahí dice lo que vivió Noé. Bendice a 2 de sus hijos y maldice a Cam. Ahora, ¿por qué llega a este punto? ¿Por qué cuando lo ve borracho no lo ayuda? ¿Por qué cuando lo ve tirado, desnudo, no lo cubre? ¿Por qué no ocultó, igual que sus hermanos, la desnudez de su padre? Y entonces vos me podés decir, pastor, pero cubrió la desnudez, ¿qué tiene que ver todo eso? Tiene que ver que descubrió, que cubrió, sus hermanos cubrieron algo complicado de la vida de su papá. Es que los hermanos fueron y cubrieron la desnudez del padre, cubrieron lo que significaría el fracaso, el error, la negligencia, el problema que tuvo papá. Lo cubrieron, no lo divulgaron, no lo hablaron, no lo expusieron, sino que fueron los hermanos y lo cubrieron, mientras uno habló mal de su papá, mostrando la desnudez, mostrando el fracaso, mostrando el problema de su papá, mostrando las debilidades que había podido tener su papá. Mientras uno lo expone públicamente, los otros tratan de cubrirlo y bendecirlo. ¿Por qué te quiero compartir esto? Porque también es lo que estamos viendo últimamente. ¿Y sabés por qué hay tantas familias destrozadas? Porque tampoco en este tiempo los hijos se detienen a cubrir y a bendecir la vida de los padres. Y entonces quiero hablarle, por eso te decía que quiero hablarle a los hijos. Porque estamos muy acostumbrados a pensar y a ver lo que fue mi papá, lo que es mi papá, y mi papá esto, y mirá lo que me tocó como papá, y si mi papá... ¿Sabés que hay tanta bendición que habla la Biblia respecto de papá y mamá en casa? Que muchas veces nosotros no somos bendecidos por no entender la bendición que la Biblia nos habla. Y por exponer públicamente la vida de nuestros papás. Y a lo mejor vos me decís, no, pero Jorge, vos porque no sabés el papá que a mí me tocó, y no sabés porque lo que fue mi papá. Y a lo mejor yo te puedo preguntar, bueno, pero si estás hablando de abusos, o de maltratos, o de golpes, está bien, entonces andá, denunciá, hablá con lo que tenga que hablar. Pero yo no estoy hablando de ese caso extremo. Lo que estoy hablando es de aquellos jóvenes que entienden que ya se aburrieron de los padres, que ya se cansaron de papá y de mamá, y porque son viejos y mirá lo que hacen y lo torpe que son. Y entonces en vez de cubrir su desnudez, en vez de cubrir la falencia que tienen, la exponen públicamente.
Estoy hablando de ese caso, no estoy hablando de los casos que a lo mejor vos me podés decir, mirá, ¿sabés, Jorge? Yo vengo acá a la iglesia y vienen mis papás, o conozco jóvenes de otro lado que van a la iglesia y son una cosa en la iglesia, son otra cosa en casa. Lo que quieras, lo que quieras. Pero la palabra del Señor lo que está diciendo es que un hijo entendió que tenía que exponerlo públicamente al padre. Y fíjate cuántos hijos hay en este tiempo que exponen públicamente a sus papás. Que no recibo el amor que me tiene que dar, que no recibo el afecto que me puede dar, que sufro porque nunca me abrazó, que no tuve la niñez que tuvo otro, y porque nunca estuvo en casa, y porque es un padre ausente. Hablamos de nuestras falencias y entonces exponemos, pero estamos equivocados por lo que dice la palabra de Dios. Así como te mostré antes que el hijo necesitaba la bendición del padre, quiero hablarte de cómo el hijo necesita bendecir la vida del padre, porque si no hay un problema en la vida del hijo, no en la del papá. El Señor no me dijo que yo tengo que honrar a mi papá. Si mi papá era bueno, si era perfecto, si no tenía ninguna falencia ni ningún error. El Señor me dijo que yo tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Y me lo dijo, ¿para qué? Para que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces lo que te estoy hablando en esta mañana, a vos que sos hijo, a vos que tenés a tu papá al lado, aquellos que de repente todavía pueden abrazarlo y darle un beso y bendecirlo, quiero que me entiendas esta palabra. Quiero que a veces exponemos o entendamos que no debemos exponer, que no debemos hablar mal de nuestros padres, que tenemos que bendecirlo, que tenemos que cubrirlo, que tenemos que agarrar ese manto que agarraron los hermanos para cubrir las falencias. Y lo tengo que exponer públicamente, tengo que amarlo, tengo que bendecirlo, tengo que honrarlos. Eso es lo que la palabra del Señor me está mandando. Y entonces no hay familias bendecidas, porque así como se han olvidado de bendecir a los hijos se han olvidado de bendecir a los padres. No hay buena relación. Y porque mi papá sale a la mañana, ¿sabés que me encontré una vuelta y lo compartí en alguna predicación con un compañero de trabajo? Y el compañero me dice, se pone a llorar en la oficina, me dice, Jorge, quiero hablar con vos. Y entonces digo, bueno, ¿cuál es el problema? Y dice, mirá, ¿sabés que algo me pasó anoche? Yo llegué a casa. Dice, y encontré en el cuaderno de los chicos que me llamó la profesora, quiere hablar conmigo. Así que voy al colegio a hablar. Y cuando voy al colegio a hablar me dice, mire, queríamos preguntarle si hay algún problema en su casa. Porque estamos viendo que su hija bajó las notas. Dice, no es la criatura que fue, no está siendo aplicada como era, es como que algo pasó. Y entonces queremos saber si ustedes están bien en su casa, con su esposa. Y entonces, miren, en casa está todo bien. Dice, no tenemos ningún tipo de problema, vivimos bien, yo tengo mi trabajo, mi esposa el suyo. Dice, pero yo voy a hablar con mi hija. Y cuando llega a la casa, dice, Jorge, hablé con la nena. Y dice, no, papá, no me pasa nada, no me pasa nada. ¿Cómo no te pasa nada? Algo debe estar pasando. No, papá, no me pasa nada. Hasta que después de un rato dice, papá, ¿sabes cuál es mi problema? Dice que cuando yo me levanto vos no estás porque te fuiste a trabajar. Y cuando vengo y me acuesto tampoco estás porque todavía estás trabajando y yo no te veo. Dice, Jorge, no sabes cómo me quedé. Dice, ¿y sabes por qué? Porque estoy haciendo horas extra, me voy muy temprano en la mañana y vengo tarde en la noche. Y entonces me di cuenta que había una falencia, que yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, no las estaba haciendo bien. Ahora, fíjate cómo repercutió en la vida de esa criatura la actitud del padre. El padre pensaba que estaba haciendo lo bueno. Lo que quiero mostrarte es que a veces hay falta de diálogo en la familia. Que a veces pensamos que está todo bien y no está bien. Que a veces lo único que estamos haciendo es ir a Dios y oramos y le pedimos y clamamos para que bendiga, pero no nos tomamos la responsabilidad que Dios nos dio como papá o como hijo. Lo que quiero mostrarte en este tiempo es que la bendición que Él le entregó Noé a sus hijos fue por haber cubierto su condición, fue por haber cubierto su desnudez, fue por haber cubierto su estado, por haber cubierto lo que él estaba viviendo.
el momento complicado de su vida, no lo expuso públicamente, no lo alejó a su padre, no lo expuso para que todos lo critiquen. No habló mal de su papá, escuché esta palabra, no habló mal de su papá. ¿Y cuántos hijos hoy hablan mal de sus padres? Pero después hablamos con Dios y oramos y hacemos ayuno y queremos que Dios nos bendiga. Entonces hay un principio que no vas a recibir esa bendición. ¿Y por qué no la vas a bendecir? Porque la palabra del Señor lo dice claro. Para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida, honra a papá y a mamá. A veces nosotros somos tan espirituales que estamos en la casa de Dios y queremos servirle, queremos bendecirle y salimos, hacemos campaña, queremos estar en todos lados y donde hay alguna necesidad de trabajo somos los primeros en ir. Y qué bueno que eso suceda, qué bueno que le dediquemos tiempo a Dios. Pero sabes que el verdadero corazón del creyente se demuestra en casa, no en la iglesia. Se demuestra en la relación en casa, se demuestra en la relación entre padre e hijo, se demuestra en la relación entre esposos. Ese es el verdadero creyente. Y es donde Dios te está probando, donde Dios se está fijando cómo estás actuando. ¿Cómo podés agarrar y querer bendecir a Dios y servirle a Dios y serle obediente a Dios? Si la palabra del Señor te está diciendo que si no podés obedecer a quien ves, si no podés sujetarte a quien ves, si no podés bendecir a quien ves, ¿cómo lo vas a hacer con Dios que no lo ves? Quiero que me entiendas esta palabra porque te la hablo desde el corazón, te la hablo como un hijo más. Porque también viví en mi casa y porque amo a mi papá y ya no lo tengo, y amo a mi mamá y ya tampoco la tengo. Y gracias a Dios por el tiempo que me la dejó disfrutar a los dos. Y si estoy predicando y si estoy sobre esta plataforma es como consecuencia de un llamado, pero también es como bendición de lo que ellos me sembraron. Porque nunca faltó la palabra de bendición en casa. Porque siempre estuvo la palabra de bendición. Porque siempre estuvo el respaldo. Porque siempre estuvo papá y estuvo mamá. Lo que quiero decirte es que si en este tiempo los tenés, no esperes a no tenerlo para lamentarte que no están. Es tiempo que los disfrutes, es tiempo que lo abraces, es tiempo que lo bendigas, es tiempo que hagas lo que hicieron los otros hijos, no lo que hizo Cam, sino que tapá los problemas, tapá lo que papá y mamá puedan tener, bendecilos, acércate. Y entonces vas a ver cómo vas a recibir bendición. Yo podía haberme lamentado toda mi vida y decir, nunca sentí el abrazo de papá y la verdad me hubiese gustado y como todos hablan del abrazo del padre. Pero a los 13 años te lo dije un montón de veces, cuando estaba un predicador acá arriba de la plataforma y contó su experiencia porque estaba desesperado porque ya no tenía más a papá y quería rascar la tierra para abrazarlo a papá por hacer las cosas que no había podido hacer cuando lo tenía. Dijo, ¿quién de los que están acá quieren darle el abrazo a su papá? Yo salí corriendo del banco de madera que estaba ahí, vine acá, mi papá se levantó y acá sobre esta plataforma lo abracé a mi papá. No esperé que venga él a abrazarme. Y en esta mañana lo que quiero decirte es eso, no esperes a que otro lo haga. Si papá y mamá no lo hace, acércate, abrazá a papá y a mamá. Bendecí a papá y a mamá. Agradecele a Dios por la vida de papá y a mamá. Porque la palabra del Señor te dice que vas a ser de larga vida y prosperado sobre la tierra. ¿Y por qué lo vas a hacer? Por un principio bíblico. Porque hay una bendición, te hablo de eso, de la palabra de bendición. Y cuando recibís la palabra de bendición y sos obediente a la palabra de bendición, ahí está la consecuencia del haber sido obediente a la palabra de bendición. Vas a ser prosperado y de larga vida. En este tiempo no esperes que si ellos no saben hacer algo, lo hagan, porque no saben, porque tampoco a lo mejor lo han recibido de otros. Pero vos estás esperando que demuestren y no lo saben cómo demostrarlo. ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué no te acercas vos a papá y a mamá? ¿Por qué no le das una palabra de bendición? ¿Por qué no lo abrazás? ¿Por qué no lo besás? En definitiva, ¿no es eso lo que el Señor nos está mandando a hacer en este tiempo? No es acercarnos a ellos y restaurar la relación. No es bendecir. A veces estamos esperando todo de lo demás y el Señor nos está mirando desde lo alto, está diciendo, ¿y cuándo lo vas a hacer? Si vos crees en Dios y le abriste el corazón a Dios y a lo mejor Dios te está poniendo una prueba porque querés servirle a Dios y Dios está viendo que si en lo poco no podés ser fiel, ¿cómo lo vas a hacer en lo mucho? Por eso es importante en este tiempo que entiendas la palabra de Dios, que te puedas meter en la palabra de Dios
y que puedas darte cuenta que el Señor te ama profundamente. Hoy que es Día del Padre, a lo mejor lo tenés ahí a papá, a lo mejor estás viviendo con él, abrazalo ahí, dale un beso. A lo mejor no lo tenés, pero tenés el teléfono y podés llamarlo, bendecilo, entregarle una palabra de bendición. A lo mejor poder mirar hacia atrás y poder decir, wow, mi papá lo que fue, y podés lamentarte. ¿Por qué no te tomas un par de minutos para ponerte de rodilla y en vez de lamentarte agradecerle a Dios? Señor, gracias por mi papá. No fue lo que a lo mejor yo esperaba, no fue lo que yo hubiese deseado, pero Señor, gracias porque me diste un padre. ¿Y sabes por qué tenés que agradecerle? Porque si estás en esta tierra es gracias a él y gracias a tu mamá. Y entonces hay motivo para agradecerle a papá y a mamá y también a Dios por la vida de ellos. Por eso es importante en este tiempo que puedas reflexionar sobre la familia, que puedas darte cuenta de la profundidad de la familia y que puedas entender que lo que el Señor vino a hacer es bendecir la familia, no a maldecirla, ni a separarla, ni a alejarla. Es bueno que en este tiempo te des cuenta que formás parte de una familia de la fe, pero que el Señor te dio una familia primaria, que a lo mejor no resulta como vos hubieses querido, pero a lo mejor hablando con tus papás y viendo tu vida, también ellos dirían, no es el hijo que yo hubiese elegido. Pero ¿sabes qué pasó? Ahí están, papá, mamá y los hijos. Cada uno tal vez piensa que no son lo que hubiesen preferido, pero ¿sabes qué bueno es? Fundirse en un abrazo y agradecerle a Dios, porque gracias a Dios pueden disfrutarse como familia, como padres y como hijos. La bendición del Padre en la antigüedad es gozar palabras de bendición sobre la vida de los hijos. La bendición de los hijos hacia los padres es tapar las debilidades y defectos y problemas que a lo mejor pudieron haber visto en sus papás y aún atreverse a bendecirlo y pedirle a Dios que si entienden que hay algo que no corresponde, hablar con Él y decirle, Señor, ayúdalos a que cambien, Señor, que te conozcan si no lo hicieron, bendecilos, Señor, yo quiero bendecirlos en este tiempo. Es tu oración la que debe cambiar y la que debe ser transformada. Por eso es importante que en este tiempo nosotros entendamos que el Señor quiere bendecir la familia. Él no quiere bendecirte en una forma individual, no quiere que a veces dice, y yo quiero el toque de Dios. ¿Para qué querés un toque de Dios si vos necesitas a Dios en todo momento? No necesitas solo un toque, no necesitas solamente un beso de papá, necesitas a papá. No necesitas solamente una caricia de mamá, necesitas a mamá. Me acuerdo en esos últimos momentos de mamá. Estábamos en casa, ¿sabes? Ella ya no podía subir las escaleras y le habíamos armado una cama abajo. Y entonces a la noche se quedaban a veces mi hermana, a veces venía una enfermera, a veces estaba mi señora y la cuidaban. Y me acuerdo un día que me siento en su cama. Y a veces mi mamá medio como que desvariaba ya, ¿sabes? Y tenía momentos así de lucidez. Y entonces me mira y me dice, Jorge, te quiero mucho. Y yo le puse la mano en su mejilla y le dije, mamá, yo también te quiero mucho. Y cuando me paré en esta plataforma para abrazar a mi papá, no pude decirle ninguna palabra, solamente me fundí en un abrazo. Y hoy que los dos descansan en su presencia, en mi oración el Señor no hay nada pendiente. Pude decirle que les amaba, pude abrazarlo, pude besarlo. Te cuento esto para que no quede nada pendiente en tu corazón. Para que si tenés la posibilidad de hacerlo, abrazalos, besalos, acaricialos. Si de ellos no nace, no esperes que lo hagan. No muestres esa debilidad.
No te quejes porque mamá o papá no te abrazan o no te besan. Acércate y hacelo. Tal vez no sepan cómo hacerlo, pero el Señor te dio la gracia y te va a dar la fuerza para encararlo. Y probablemente después de que lo hagas, su corazón va a quedar tan trastocado que se van a animar a hacerlo. La bendición del Padre, la bendición de la Madre y la bendición de los hijos hacia los padres. Quiero cerrar con una bendición que el Señor dejó escrita en el libro de Números. Y allí dice, Números capítulo 6, versos 24 y 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Quiero cerrar con esta bendición. Que el Señor te bendiga, te proteja, te guarde. Pero acordate esto, es la bendición del Padre sobre nosotros. Pero lo que quise mostrarte en esta mañana es la bendición que vos como papá o como mamá tenés que vertir sobre la vida de tus hijos. Y también de vos como hijo, la bendición que tenés al tener a tu papá y no mostrar sus debilidades o mamá, sino descubrirlo y bendecirlos. Y entonces, como dice la palabra del Señor, harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Quiero que oremos un momento en esta mañana. Quiero orar por las familias. Quiero pedirle a Dios que en este tiempo tan especial, el Señor nos ayude a entender que necesitamos tener una generación diferente y que a veces estamos esperando que un gobierno haga cambios. Y a veces Dios está esperando que las familias generen cambios. En esta mañana quiero proponerte que oremos. Y quiero que entiendas que tu familia puede ser lo suficientemente bendecida cuando vos te atreves a hacer lo que tal vez sos dentro de la congregación en casa. Cuando no solamente te atreves a decirle, Señor, te amo y quiero bendecirte y quiero servirte sino que en casa tenés esa misma predisposición para amar a papá y a mamá, para servir a papá y a mamá, para servir en casa, para ser obediente a papá y a mamá, como así decís que querés ser obediente de Dios. Pero también como papá y como mamá, a que la palabra del Señor pueda ser sembrada en tu corazón. ¿Y sabés qué dice? No provoques a ira a vuestros hijos. Como papá y mamá, bendecí la vida de tus hijos. Evítense en este tiempo todo tipo de discusión. Disfruten la familia, disfrútense unos a otros. Y vas a ver entonces cómo el Señor va a hacer prosperar los caminos. Porque en el lugar donde el Señor te puso, estás cumpliendo el mismo rol que si fuese en la relación con Dios. Porque ahí sos obediente, porque ahí estás sujeto, porque ahí bendecís y porque ahí dejas que te bendigan. Y es lo mismo que estás pretendiendo con Dios. Ser sujeto a Dios, trabajar para Dios, ser obediente a Dios. Y por eso la Biblia te dice que si en lo poco sos fiel, Dios te va a poder poner en lo mucho. El Señor quiere bendecir grandemente tu familia. No desperdiciemos el tiempo en que nos tenemos los unos a los otros. Te pido por favor que ahí donde estés cierres tus ojos. Quiero orar y bendecir por un momento a las familias. Amado Dios, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por tu palabra. Señor, entendemos que todo está ahí. Señor, entendemos que nada se escapa de tu palabra. Señor, y nosotros queremos ponerla por obra. Pero también entendemos que hay palabras que nos cuesta más y otras tal vez nos cuesta menos ponerla por obra. Señor, clamo hoy por aquellas que nos cuesta. Señor, para que nos des la fuerza
para poder hacer y sacar esa palabra adelante. Señor, para poder hacerla o tomar las acciones que debemos tener en bendición de nuestra casa. Señor, oro por los papás, para que les bendigas en este tiempo, para que ellos puedan, Señor, bendecir la vida de sus hijos, y no a través de una oración, sino hablar francamente con sus hijos y bendecirles, Señor, y aún orar por ellos y bendecir sus vidas y la de su descendencia, Señor, la vida de sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Señor, que la bendición corra en abundancia sobre cada uno de los hijos, Señor, pero a través de la mano y de las palabras de los papás. Pero también oro por los hijos, Señor, para que en este tiempo puedas volcar el corazón, Señor, para que no haya ningún hijo enemistado con sus padres, sino para que puedan acercar, Señor, sus diferencias y puedan bendecirse y puedan abrazarse, Señor, y puedan romper trabas, Señor, que a lo mejor durante tanto tiempo se han levantado que tal vez ya ni sepan por qué están. Señor, oro para que tu bendición llegue, y en especial en este día, Señor, para que cada una de las familias que puedan estar escuchando o mirando este culto, Señor, sean tocados por tu Espíritu Santo y puedas tocar la mente y el corazón y los muevas, Señor, al abrazo, los muevas al llamado, Señor, los muevas a una palabra de bendición, Señor, los muevas a la acción, Dios, y a no quedarnos solamente en la oración, sino que nos muevas, Señor, a actuar, a hacer, Señor, para que nuestras familias sean completamente bendecidos. Señor, gracias por este día que podemos recordar, Señor, el Día del Padre, entendiendo que son todos los días y que todos los días debemos honrarlo y bendecirlos, Señor, pero clamo para que tu gracia sea abundante y bendigas cada familia en esta mañana. Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar un momento por aquellas personas que se alejaron de Dios, aquellas personas que a lo mejor por algún problema con papá, mamá o con alguien de la iglesia, o simplemente porque Dios no te respondió, le diste vuelta a la espalda a Dios y te alejaste, para que en este tiempo puedas volver a Dios. No es un tiempo para estar lejos de Dios, es un tiempo para acercarse a Dios, para permitirle que Dios hable a tu corazón, transforme tu vida. Y mira, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, la gloria postrera será mayor que la primera. Permitile a Dios que al abrir tu corazón y volver a Él puedas sentir su presencia, esa presencia que transforma y esa presencia que te lleva a ser lo que el Señor pretendió que seas desde el vientre de tu mamá. Si deseas volver a Dios porque en algún momento te alejaste, por favor ora conmigo esta oración. Vamos a hablar con Dios para volver a Él. Repetí después de mí: amado Dios, en esta mañana yo abro mi corazón para volver a ti. Señor, te pido que perdones mis pecados. Señor, me he deslizado, habiéndote conocido, me alejé de tu camino. Señor, y te pido que perdones, Señor, todo mi pasado y todos mis pecados. Señor, quiero volver a sentir tu presencia, tu gozo, tu paz, Señor, que inunda mi corazón. Señor, gracias por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por saberte siempre, mi Padre, y por saber, Señor, que hay una bendición sobre mi vida como tu Hijo. Señor, en el nombre de Jesús es que lo pido. Amén, amén y amén. Y si nunca abriste el corazón a Dios, este es el mejor momento, el Día del Padre, para que te reconcilies y vuelvas a tener relación con tu papá, para que te acerques y conozcas a un Padre que siempre estuvo con sus brazos abiertos para esperarte, para socorrerte, para ayudarte. En esta mañana, si nunca abriste tu corazón para recibir al Señor, quiero pedirte que ores después de mí, lo recibas a Él como tu único y personal Salvador, lo hagas el Señor, el Padre de tu vida, y permita que todos los sueños que Dios tiene para con vos los haga realidad. Te pido entonces, si lo deseas hacer y no sabes cómo, que repitas después de mí esta oración. Amado Dios, en esta mañana quiero agradecerte por escuchar tu palabra, Señor, y abro mi corazón para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, clamo para que perdones todas mis faltas, mis pecados, Señor, y puedas sentir tu presencia en mi corazón y puedas transformar toda mi vida, Señor. Gracias, Dios, por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias por tu sangre vertida que cubre multitudes de pecados. Y gracias por tu cuerpo lastimado, Señor, en el cual tu palabra dice que encuentro salud para todas mis dolencias y enfermedades. Gracias por ser mi Padre, Señor, y por bendecir mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Ahí abajo vas a encontrar un número de WhatsApp. Simplemente es para que si hay algo que podamos ayudarte, puedas dirigirte a ese número. Queremos con gusto bendecirte, ayudarte, escucharte. Queremos ser un canal de bendición y cuando esto pase, si hay una iglesia cerca de tu casa, congregate, busca de Dios. Y si no conoces ninguna iglesia, en ese número te vamos a poder orientar para que puedas acercarte y congregarte en algún lugar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Disfruta este día en familia y todos los días en familia. Acordate de la bendición del Padre, pero acordate como hijo de bendecir también a tus padres. Y vas a ver entonces, como dice la palabra del Señor, vas a ser prosperado en todos tus caminos, todo te saldrá bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Te invito entonces a que juntos, ahora que ha finalizado esta predicación, este mensaje, podamos disfrutar de lo que los hermanos, los jóvenes han preparado para bendecirnos en el Día de Papá. Y ahí de nuevo vas a ver de nuevo otra vez el número de WhatsApp para que no te olvides y puedas comunicarte con nosotros. Dios te bendiga mucho. Buen día del Padre, disfrútalo, abrazá a tu papá si lo tenés, a tu mamá si la tenés, dale un beso, bendecile y vas a ver cómo murallas van a derribarse porque estás haciendo simplemente lo que el Señor te ha pedido que hagas. Dios te bendiga mucho, nos vemos a lo largo de la semana con los mensajes y en lo que estamos transmitiendo como palabra de Dios y el próximo domingo para que juntos alabemos y glorifiquemos su nombre. Dios te bendiga mucho. Nos vemos.